por los principales frentes de batalla de la guerra civil en Asturias. Hay que hacerlo por el principio, lógicamente. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Es bien difícil analizar el origen de una guerra, sobre todo si se trata de una guerra civil. Pero bueno, nosotros empezamos por nuestro principio, elaboramos un hilo conductual, vamos, que nos condujese, argumental, perdón, a través de los escenarios más significativos de la guerra civil en Asturias. Para ello nos ayudamos de los expertos que tenemos aquí en Asturias sobre la guerra civil, que son Arama. Nos trasladamos a esos escenarios representativos y significativos, es decir, lo que queda de esa guerra, para poder contarla y que tuviese un sentido a lo largo de esta semana. Y lo más importante, nos entrevistamos con los testimonios, las fuentes directas que nos pudiesen contar esas experiencias, sus vivencias de la guerra civil. Empezamos por Oviedo, ciudad cercada por el gobierno legítimo, en aquel momento el gobierno republicano, ciudad de carácter nacional y donde 2 años antes del 36 se había producido una revolución de carácter obrera. Así que empezamos por el principio, como decías. Vamos a ver qué es lo que queda de Oviedo. Año 1936, estalla la guerra civil en Asturias, pero tan solo 2 años antes, la revolución de octubre del 34 parecía augurar el conflicto armado en nuestra región. Precisamente la Catedral de Oviedo se convierte en el principal testigo de lo sucedido. Esto tenía yo 8 años y la Pilar, que era mayor, les preguntó que para dónde iban. Y decían que iban al Alto de Prubia a detener la columna que hubiese desembarcado en Gijón, que venía a Oviedo. Eran 4 soldados. Uno llevaba un sable y los otros escopetas, 3 escopetas. El del sable iba todo ensangrentado. Fue precisamente en la cripta de Santa Leocadia, bajo la Cámara Santa, donde artífices mineros dispusieron la dinamita que volatilizó por completo este lugar santo de la catedral. La revolución de 34, para los que vivimos en Oviedo, para el sufrimiento aquel de eso, fue muy superior al del año 36. Porque fueron 8 días, pero fueron 8 días de terribles, porque de salir a la calle, nada. Nosotros, lo que tenía mi madre, que siempre traía el suministro para una semana, porque se iba entonces, los jueves se iba a la plaza, al Fontán, y se compraba las cosas tal, y allí al final ya casi no teníamos que comer. El día siguiente subimos. Y Oviedo estaba quemado por todos los sitios. Todo. Por mucho que te diga, es eso. Estaba quemado por todo. Estaba toda la calle Uría, la calle Frueda, la calle San Francisco, la calle... todas las calles estaban quemadas. Hubieran volado la Cámara Santa. 5 sectores configuraban el perímetro defensivo de Oviedo y su alzamiento militar contra el gobierno republicano. La ciudad estaba cercada y el coronel Aranda estableció una estrategia defensiva que tenía en el Naranco uno de sus puntos referenciales. Sería el sector de Buenavista, donde está el depósito del agua. Luego ya todo iría bajando hasta enlazar con la zona actual de Fuente la Plata, La Florida, posiciones avanzadas de la Loma del Canto por la falda del Naranco. Todo seguiría la falda del Naranco, que lo irían perdiendo durante octubre del 36, hasta llegar a una posición bastante fuerte en la cárcel, el orfanato minero, que estaría en esta zona. Luego continuaríamos hacia Pando y de Pando hacia otro punto fuerte, que sería donde estaba el Hospital de la Calellada. Sí, este punto en cuestión controla la antigua carretera de Santander. Si te das cuenta, la salida natural de Oviedo sin montañas es hacia esta zona, entonces es una zona muy fortificada. Aquí básicamente los republicanos lo que harían serían posicionarse para disparar contra los... Sí, es una posición defensiva, estar aquí e impedir que no llegue nadie. ¿Cuánto tiempo podían pasar aquí metidos, Félix?
No, aquí probablemente estarían simplemente los que están de guarnición en el momento en caso de ataque, que no sé, en este sector no se produjo. ¿Cuántos podrían ser? Pues para ocupar esta fortificación, más de 30. ¿Esto que vemos aquí? Es una unidad de ametralladoras. Y lo que hay en el suelo, que es como una mesa, se llama la meseta, encima estaría la ametralladora y debajo pues guardaría munición. Tanto republicanos como nacionales contaban con el armamento que tenía el ejército español, ametralladoras Hotchkiss, fusiles Mauser. Y bueno, pero los republicanos fueron comprando armamento donde podían. Básicamente ametralladoras y fusiles. Sí, bueno, y morteros, cañones, carros de combate, aviones. Era la sensación que tenemos de que era una guerra que no había mucho material. Sí lo había, lo que pasa es que se mezclaba material totalmente nuevo con material obsoleto de principios de siglo, incluso de finales del siglo XIX. ¿Y los nacionales tenían menos artillería o más? Según los sectores, pero aquí en este sector alrededor de Oviedo los nacionales tenían menos artillería. Como podemos ver, Avelino tenía probablemente un sobrenombre y supo que cuando iba a acabar la guerra estaban perdiendo, eso le podía traer complicaciones y se pasó un rato y lo borró, borrándolo y simplemente dejó el nombre. ¿Y la posición de combate tendría que ser precisamente algo así? Sí, bueno, no, la ametralladora tendría las dos patas de adelante aquí, la pata trasera estaría a esta altura más o menos. El modelo que probablemente usasen aquí, que era la ametralladora reglamentaria en el ejército, una Hotchkiss, tendría un pequeño asiento en la pata de atrás y el tirador estaría sentado más o menos en cuclillas apuntando y justo donde estás tú habría un asistente que estaría dándole la munición. Resulta que empezaron a ametrallar y dije, Pepe, marchamos, porque hoy se están ametrallando mucho la fábrica de metales. Y nada, pusimos a marchar y correr, y metímonos en casa de Maruja, la de Llames, arrimámonos a la pared y allí estuvimos, y les vales cayendo cerca de uno. Estalló la guerra, nosotros estábamos jugando un partido de fútbol en un campo que se llamaba El Bastión. Era un domingo, aquí fue el 19, que fue el eso. Y salieron las fuerzas del regimiento. Y yo, como estaba un poco enterado de lo del regimiento por mi padre, pues qué cosa más rara. Un domingo salir las fuerzas, eso casi es imposible. Y entonces me acerqué a las fuerzas y vi a un hermano mío, que tenía 17 años, que venía como voluntario en eso. Y me dijo él, dice, mira, es que nos echamos a la calle, ten cuidado y vete para casa. ¿Pasaste miedo, Fermín? Pues no, porque en esa edad no se creo que se tiene miedo. Con 30 guardias civiles ocupa los balcones superiores del edificio, le flanquea la entrada y dispara contra el patio donde hay tanto guardias de asalto como voluntarios republicanos que están esperando a ser armados. Se produce una desbandada y hay una resistencia, hay unos 60, 70 personas que resisten y están toda una noche encerrados en una esquina del claustro resistiendo al comandante Caballero y a los sublevados. La bomba cae en vertical por el patio de luces sin encontrar ninguna resistencia y explota aquí por debajo del nivel del suelo. Estamos en las casas del Chorín. En el interior de las casas del Chorín, en Foncalada. Y precisamente había un número indeterminado de civiles refugiados en el sótano y la mayor parte de ellos quedaron no solo muertos, sino incluso despedazados. Hay un obús de artillería empotrado, como muchos, como casi el 30% de los obuses disparados en la guerra civil no explotó. Otro edificio religioso afectado por los balazos, en este caso del 34. Sí, suponemos que sean 34 porque son muy bajos, afecta a un edificio religioso, estamos en el centro de Oviedo, entonces suponemos que sean tiros de la Revolución del 34. El norte cae íntegramente en poder de los franquistas, de los sublevados. En eso tiene mucho que ver, hay varios factores, tiene mucho que ver la mayor capacidad organizativa de los sublevados, la incapacidad organizativa del bando de la República, que se debatió durante buena parte de la guerra entre derrotar a los sublevados o hacer la revolución, lo cual provocó enfrentamientos internos, y la postura internacional. Los títulos muy noble, muy leal y buena son títulos medievales. El título de benemérita se lo concede en el siglo XIX y el título invicta y heroica se lo concede Franco.
yo comentando a Aurora que yo en su día también grabé con ellos y me metieron en sitios que si es ahora no me meten, ¿eh? Yo pasé un poco de miedo en algunos sitios donde me metieron por las condiciones. Doy fe de ello. De hecho, bueno, todos me han podido ver con un sombrero de lana, hacía calor, pero tiene su respuesta, y es que estaba lleno de arañas. Dentro de los nidos de ametralladoras y las galerías de fusileros, y yo hay algo que no soporto en este mundo, y son las arañas. Bien lo saben los compañeros de Arama que nos acompañaron, bueno, el espectáculo que ofrecí dentro de las galerías. ¿Te pusiste nerviosa? Porque, bueno, en las imágenes no se aprecian, pero está lleno de arañas, está lleno de arañas. Es muy claustrofóbico, es muy poco el espacio que hay. Es increíble. El techo está muy bajo y yo lo recuerdo también mal, agobiada, yo en mi caso con murciélagos, y la verdad es que es un trago. Lo que pasa que luego, cuando lo pasas, también presta a contarlo y que lo viste y que estuviste ahí, ¿no? Es interesante porque son escenarios, como decimos, que no están sin restaurar, esta arquitectura defensiva o militar, y precisamente se está estableciendo hoy en día un discurso a propósito de si se deben conservar o se deben derribar. Arama nos lo contará, que estarán con nosotros en plató esta semana. Recordar precisamente que algunos de los escenarios que hemos visto son inéditos y se verán por primera vez en la televisión asturiana, en este programa, y también algunos de los testimonios que nos revelarán sus experiencias. Bueno, pues es la primera vez que lo cuentan en la televisión. A lo largo de la semana seguiremos conociendo más información de esta gente, y solo, bueno, queda decir que lo que queda de la guerra en Oviedo lo hemos visto, lo estamos viendo precisamente en las imágenes, y mañana veremos lo que queda de la guerra en Gijón. Mañana el Gijón, conflicto, ¿no? En Gijón. Algunos piensan que la ciudad de Gijón fue la más devastada por las bombas. No es así. Oficialmente se registra Oviedo como la más devastada en toda España. Pero bueno, veremos en qué medida, por ejemplo, las imágenes del puerto en Gijón, qué papel cumplió esta parte en la ciudad. Vemos también algunas casamatas, que para que todos nos entiendan era donde se emplazaban los cañones, y descubriremos de la mano, insisto, de Arama y de los testimonios que nos acompañarán durante toda la semana qué ocurrió en esta ciudad y qué queda de ella. Muy bien, pues lo descubrimos mañana. Gracias, Aurora. Gracias. Hasta mañana.